Bueno, aquí quedamos, ¿no? La semana pasada, no me acuerdo, creo que sí quedamos acá. Eh, Estos tejidos de sostén ustedes lo ven en tercero, y bueno, los tejidos en general, los ven en tercero y los ven en cuarto. Entonces lo vamos a pasar un poquito, mejor dicho, con detalle. Lo que vamos a pasar un poquito rápido es la parte de órganos, raíz, tallo y hoja, ¿ok? Eh, los órganos, los tejidos de sostén van a tener como característica principal que su pared celular es mucho más gruesa que la de los tejidos normales. Esta pared puede ser simple, es decir, está formada por una sola capa, o ser una doble capa. Si es una doble capa, hablamos de un tejido llamado esclerénquima. Si es una capa sencilla, es colénquima. Adicionalmente, si hay una doble capa, la célula pierde la capacidad de hacer intercambio de gases. Entonces se muere. Y lo que queda es el armazón hueco con el contenido adentro vacío. ¿Ok? Ay, Dios. Entonces, intenten ver bien lo que les muestran las fotitos porque para su examen van a venir fotitos, ¿ok? Para que identifiquen los tejidos. Idealmente esto lo haríamos en el laboratorio con el microscopio que hay y toda la cosa. Pero bueno, no se puede. Entonces, el colénquima va a ser aquel tejido de sostén que está presente en tallos jóvenes y en estructuras de la planta que no forman madera. Por ejemplo, los pedúnculos de la hoja y de la flor, el pedicelo que sostiene a las inflorescencias o luego que sostiene a los frutos, los tallos jóvenes, o sea, los tallos verdes y las ramas de color verde también. Este tejido cuando está adulto, o sea, cuando ya ha madurado, la célula sigue estando viva. Sin embargo, tiene una pared bastante gruesa, bastante más gruesa que las otras. Sin embargo, esa pared no está lignificada, es decir, no tiene la presencia de lignina, que es un polisacárido parecido a la celulosa, pero no es celulosa. La lignina es lo que se pone de color rojo en esta foto de acá. La característica más fácil de reconocer al colénquima es que las células del colénquima se ven redonditas. Uy, ya va. Ya. Eh, si lo ven acá, el citoplasma de la célula, o lo que es blanco, se ve redondito, se ve como una esfera o como una circunferencia. Eso es porque la pared celular va a crecer, se forma la pared normal y luego empieza a crecer hacia adentro. Entonces, durante ese proceso que va creciendo hacia adentro, o se va haciendo más gruesa, el, la célula adquiere esta forma. Es decir, vamos a dibujarlo acá. Entonces tenemos una célula poliédrica como siempre, y a medida que se va engrosando la pared, estas, estas partes son las que se ponen más gruesas. En consecuencia, se va a formar una estructura más o menos circular. ¿Okay? Pero es una sola capa de pared celular. Lo que nosotros vemos es lo que está acá adentro, que es el citoplasma, que todavía está vivo. Esas células no se mueren cuando maduran. Son bastante resistentes, pero no en exceso. Por eso sí están presentes en tallos jóvenes, porque todavía permiten cierto nivel de movimiento. Son de hecho los que están presentes en... Avanza pues. Acá. Suficientemente resistente como para que este pedúnculo pueda mantenerse firme, este eje floral, perdón. Sin embargo, no lo suficiente para formar madera y que sea completamente rígido. Al contrario, el esclerénquima es un tejido que cuando lo observamos, si lo observamos sin tintes, o sea, sin contraste por colores, por tinciones, no los vamos a diferenciar, jamás, jamás en la vida, a menos que sean unos genios de la histología vegetal. Cuando los teñimos con ciertos colorantes especiales, la lignina se tiñe de color rosado y todas las células que no tienen lignina no se tiñen de color rosado. Entonces acá lo que observamos es células que si las ven bien acá en el fondo, tenemos una pared mucho más gruesa que la pared que tenemos alrededor. Sin embargo, las células no son redondas, o sea, no se ven redonditas. ¿Por qué?
En el proceso de formación del esclerénquima, la célula hace su pared celular normal y luego va a crecer una segunda pared celular, ¿ok? De adentro hacia afuera. Una vez que forma esa segunda pared celular, la célula corta todo tipo de intercambio con el ambiente y se muere, ¿ok? Una vez que se muere, esa cavidad que queda acá, que es hueca, puede ser, en el caso del esclerénquima va a servir exclusivamente de soporte. En el caso de otro tejido que también ven acá de color rosado, que es el xilema, que también es tejido muerto, esos huecos se van a unir y van a formar una tubería que va a conducir agua y sal. Este esclerénquima es el que forma la madera, perdón, es el que forma la corteza de la planta y también sirve para formar un pequeño cilindro protector alrededor de las haces vasculares de las monocotiledones. Ya va que va a callar a mi hermana. Sofía, silencio. ¿Qué les decía? Si formamos este pequeño cilindro que lo que hace es brindar una protección adicional a la haz vascular para evitar que sea tan fácil de dañarse. ¿Okay? Ese pequeño cilindro es el que nosotros vemos en las hojas, que son como nervios, que son un poquito más duros, está formado por esclerénquima. También es la parte mayoritaria de la parte externa del tallo que no es la cutícula. Fíjense que tenemos acá cutícula, que es la capa de una célula de grosor que está acá afuera, y abajo tenemos dos capas de grosor, que es el esclerénquima. La cutícula está lignificada, pero no es esclerénquima, es un tejido distinto. Esos son los únicos dos tejidos de sostén que tiene una planta, o colénquima o esclerénquima, no hay más. El esclerénquima es más complejo todavía, porque el esclerénquima puede formar unas células que se llaman esclereidas, que está puesto acá, no está puesto acá. Y esas esclereidas, por ejemplo, pueden tener esta forma, en cuyo caso están distribuidas por algunas partes de la planta para brindar un soporte extra. Es como, no sé si lo saben, en algunos casos cuando se está construyendo un edificio o un piso de concreto, se le lanzan partículas de metal. No las cabillas o las vigas que siempre se ponen, sino partículas de metal, porque también le van a dar una solidez adicional. Hacen exactamente lo mismo. Hay otras que tienen forma de estrellita. Hay de muchas formas, ¿ok? Pero están dispuestas por ahí entre las células. Los otros tejidos que vamos a tener son los tejidos fundamentales o parénquima y todas las variantes que existen del parénquima. Este es el tejido más abundante porque tiene la función más o menos equivalente a la goma o a la espuma que se pone dentro de un colchón. Es rellenar a la planta. Adicionalmente, cuando ese parénquima se diferencia y adquiere una función particular, lo primero que va a hacer es cambiar de nombre, le vamos a decir, lo vamos a llamar de otra manera, pero va a seguir siendo un tejido fundamental con una función adicional. Las células de este tipo de tejidos son poliédricas, siempre, las paredes son delgadas. Si las viéramos en 3D serían algo como mal dibujado. No, eso se ve horrible. Imaginen los cristales de la leyenda de Zelda, así más o menos son las células del parénquima cuando las vemos en 3D. Sin embargo, siempre están pegadas una al lado de la otra, entonces esa estructura no logra apreciarse. Además de que la pared es delgada, suele haber espacios intercelulares grandes que se llaman lagunas o lacune. ¿Okay? Lacune. Las lagunas o espacios intercelulares van a tener funciones distintas según la parte de la planta, pero por ejemplo en la hoja es para permitir el almacenamiento y liberación de los gases durante el intercambio gaseoso. Si la planta vive bajo el agua, ya voy a volver a callar a mi hermana. Sofía, silencio. A la tercera me pago y te doy un correazo. Ya. Ya. Ya me acordé. Entonces, si la planta, por ejemplo, o la porción de la planta vive bajo el agua, esto puede tener la función de almacenar aire para que la planta flote y no se hunda, o si la planta no es acuática, puede tener la función de almacenar agua, en cuyo caso es un parénquima acuífero que vamos a ver ahorita. Esto que vemos acá en el medio es el haz vascular, esto es el xilema, que lo vamos a ver más adelante, esto es el floema, que también lo vamos a ver más adelante. Fíjense cómo la pared es muy, muy gruesa.
Esas son células, las traqueidas, del tejido vascular que transporta agua. Están muertas. Son las únicas células en toda la foto que tienen lignina. Las cositas rosadas que se ven acá abajo son organelos de la célula, no son lignina. La lignina solo está presente en la pared. Y de hecho esta foto está tan detallada que vemos vacuolas, vemos los núcleos. No me había dado cuenta de esa parte. Como les decía, ese parénquima puede dividirse en varios subtipos dependiendo de la función que adquiera. Si tenemos que el parénquima desarrolla una mayor cantidad de cloroplastos que el resto, vamos a tener parénquima clorofílico o parénquima asimilador o llamado también clorénquima, que es el nombre más corto de todos, el más fácil, el más bonito. El clorénquima se va a encontrar en la parte casi superficial de tallos verdes en muy poca cantidad y el resto, el 90%, va a estar en las hojas. Y en las hojas va a tener una distribución muy particular. Esta parte de acá arriba es el lado abaxial de la hoja, es decir, adaxial, perdón, el lado de arriba. ¿Ok? Adaxial. Y el que tenemos acá es el lado de abajo o abaxial. ¿Cómo lo pueden recordar? Porque abajo, el lado de abajo, ¿qué hice? ¿Cómo lo pueden recordar fácilmente? El lado de abajo dice aba y el lado de arriba no dice aba y punto. ¿Ok? Entonces, el lado de arriba o el lado adaxial o el haz de la hoja va a estar cubierto por una epidermis que va a estar formada por células por una sola capa de células de una célula de grosor, son delgadas. Está cubierto en la parte de arriba por una cutícula que va a evitar la pérdida de agua y lo más importante es que por acá arriba llega la luz del sol. Como por acá arriba llega la luz del sol, la mayor cantidad de cloroplastos se van a agrupar en esa región y van a formar un arreglo llamado empalizada. Empalizada es otro nombre para cerca. Entonces tenemos las células del clorénquima puestas en vertical, una al lado de la otra, con muy pocos espacios intercelulares, y al mismo tiempo están repletas de cloroplastos. En esta tinción, los cloroplastos son las cosas de color azul. Las cosas de color azul oscuro son los núcleos de las células. Y arriba podemos ver la cutícula, que también se tiñe de color morado, es una consecuencia. Ahora, como la mayor cantidad de luz llega acá, y la mayor cantidad de luz es captada por el clorénquima en empalizada, vamos a tener la parte de abajo, o del medio de hecho, que es el mesófilo de la hoja. Mesófilo quiere decir mitad de la hoja. Entonces, literalmente en el medio de la hoja vamos a tener mayores espacios intercelulares. ¿Por qué? ¿Qué necesita la fotosíntesis? Dióxido de carbono, eso es un gas. Y además necesita luz y agua, pero necesita el gas. Y que produce oxígeno, que también es un gas. Si toda la célula fuese completamente compacta, como la hoja, perdón, fuese completamente compacta como acá arriba, el gas se acumula, la hoja estalla y explota y se daña el órgano. Entonces en la parte de abajo vamos a tener una mayor cantidad de lagunas y por eso este parénquima se llama parénquima clorofílico lagunar, porque tiene mayor cantidad de espacios huecos. Esos espacios se llenan del dióxido de carbono que ingresa o del oxígeno que sale, ¿ok? Y además, como acá no llega tanta luz, no es necesario que haya tanta concentración de cloroplastos. La célula es la misma, ¿ok? Es parénquima, clorofílico, o sea, es parénquima con una enorme cantidad de cloroplastos. La diferencia es el arreglo de esos parénquimas, de esas células. Y recuerden que el tejido no es la célula que lo conforma, sino todas y de qué forma se agrupan. Y en la parte de abajo, no, esta parte de abajo se lo explico cuando vemos la hoja. Otra posibilidad es el parénquima reservante, que es un subtipo de parénquima que luego tiene muchos subtipos adicionales. La célula solamente tiene un tipo de célula para asimilar cosas, para guardarlas. En el caso de los animales tenemos células especializadas para almacenar lo que nos dé la gana. En el caso de las plantas solamente pueden utilizar células del parénquima. No pueden usar ninguna otra célula para almacenar.
Entonces, dependiendo de lo que almacene el parénquima, lo vamos a llamar parénquima amitáceo, si almacena almidón, y lo que está adentro, que son estas cositas, se llaman amiloplastos. Vamos a escribirlo. Que son vacuolas cuyo contenido es almidón. Eso es de hecho lo que estamos viendo. Mira, ya que dice amiloplastos. Lo que estamos viendo en la foto, que es una imagen por microscopía, por contraste de fase, lo que hacemos es ver los amiloplastos. La célula es lo que está acá pintado de color con los puntitos rojos. Y que acá sí se puede observar con mayor claridad una línea un poco más clara. Eso es la célula. Acá solamente estamos viendo con claridad los amiloplastos dentro de la célula parenquimática. Si se dan cuenta, no se ve un núcleo muy grande, no se ve una vacuola muy grande, una vacuola gigante. Lo que vemos son vesículas pequeñas que conforman el 80% más o menos del volumen celular y que están llenas de almidón. Es muy rico, este tejido, en la parénquima amitáceo, es muy rico o está muy presente, perdón, en raíces que se encargan de almacenar almidón, en los tallos de algunas plantas que también almacenan mucho almidón y en semillas, por ejemplo, en semillas o algunos frutos que tengan almidón, como el plátano. El parénquima también puede encargarse de almacenar aceites, en cuyo caso lo vamos a llamar parénquima oleífero, no sé por qué no está en la lista, oleífero, y el nombre de los plastidios es elaioplastos. Nunca olvidaré este nombre porque cuando se me olvidó mi profesora se burló de mí, pero es este, por algún motivo no está acá. Es igual a este, solo que en lugar de almacenar almidón, almacena vesículas con aceites. Puede almacenar un solo tipo de aceite, puede almacenar varios. Ahora, también podemos tener un parénquima acuífero que está presente en plantas suculentas. Las plantas suculentas son aquellas que son gordas, que el tallo es gordo, mejor dicho, o las hojas son gordas, o ambos, y están adaptadas a condiciones desérticas, condiciones xerofíticas con muy poca agua y muy alta temperatura. En ese caso, el parénquima acuífero tiene la función de almacenar agua. Tenemos células de parénquima que están llenas de vacuolas muy grandes que se encargan de almacenar el agua dentro de ellas. Como lo tenemos acá, esta de la derecha. Ese es un corte de un tallo de cactus y lo que vemos es parénquima, lo que vemos son membranas muy delgadas de células casi redondas. ¿Por qué la célula es redonda? Porque está con vacuolas, más bien. Si la célula debería ser así, pero adentro va a tener una vacuola que está haciendo presión porque está llena de agua, lo que va a tener como consecuencia es que la célula se va a poner más redondita, ¿ok? Y más o menos el 90-95% del volumen de la célula es agua, con un puntito muy chiquito por algún lado que es el núcleo que está pegado contra la pared de la célula, aplastado. Eso es lo que estamos observando acá. Miren, Manuel se está conectando 26 minutos tarde. ¿Qué le pasa? El último tipo de parénquima que vamos a ver es el parénquima aerífero. Y este tipo de parénquima está presente en plantas acuáticas. El parénquima aerífero puede tener varias morfologías, ¿okay? Dependiendo de la planta en la que esté. ¿Por qué? Planta acuática es cualquier planta que esté acostumbrada a vivir de forma temporal o permanente en ambientes inundados. Puede vivir arriba del agua, más bien, vamos a dibujar el agüita aquí. Esto es el agua, ¿ok? La planta puede vivir con las hojas arriba y las raíces abajo del agua. Puede vivir con las raíces sueltas y ella flotando en la superficie del agua. O puede vivir completamente inundada, ¿ok?
Dependiendo de cómo viva esa planta, va a tener un tipo de parénquima distinto, ¿ok? Por ejemplo, Yuncus vive parcialmente inundada. De la mitad para abajo está bajo el agua y la mitad para arriba está sobre el agua. El Odea vive de una forma parecida, pero Yuncus es una monocotiledonia, que es esa planta que tiene hojas así, está en los bordes de los ríos y tiene una cosa aquí arriba que parece un chupetín de color marrón. Ese es Yuncus. Mientras que el Odea es una dicotiledonia. También por eso nos damos cuenta de la diferencia celular. Fíjese que Juncus tiene espacios vacíos mucho más grandes, que el Odea. Los puntos, los asteriscos son el arénquima del Odea. Estos son células de parénquima que están llenas de aire. Es distinto una célula llena de gases que un hueco donde no hay células. ¿Ok? Un hueco donde no hay células es una laguna. Una célula que está llena de aire, pero sigue siendo una célula viva, es parénquima aerífero. En Juncus lo que nos damos cuenta es apenas de las uniones celulares y el montón de espacios huecos por acá. Tenemos por último los tejidos vasculares, que son solamente dos tipos. Uno encargado del transporte de savia elaborada y uno encargado del transporte de savia bruta. La savia elaborada es agua, poca cantidad de agua y mayor cantidad de proteínas, productos metabólicos y azúcar principalmente. Y el xilema, la savia bruta, es agua y sal. Ay, chupetines. Ahora, normalmente este tejido no se ve a simple vista. Sin embargo, en el celery rayita apio, cualquier nombre que le pongan, estas cositas que estamos viendo acá son haces vasculares. Tenemos xilema y xilema y floema. También en las hojas, cuando vemos una hoja y la hoja tiene una nervadura central y nervaduras adicionales, lo que estamos viendo son los haces vasculares, el principal y los secundarios de la planta. No los vemos en detalle, pero sabemos que por ahí está pasando el sistema vascular de la planta. Ellos van a formar cilindros que van a recorrer la planta de punta a punta, desde la punta de la raíz hasta la punta de la hoja más alta. No se van a romper, no se va a interrumpir. El hecho de que tengamos colénquima alrededor y esclerénquima alrededor del haz vascular es justamente para evitar que se rompa. Si esto se rompe, es exactamente igual a que a ustedes se les rompe una vena dentro del cuerpo o una arteria. Tienen una hemorragia y se pueden morir. Si tengo una rama y por esa rama pasa un haz vascular por acá, el principal, y se rompe, la rama entera se va a morir. No hay forma alguna de recuperarlo. ¿Okay? Recuerden que el tejido maduro de las plantas no se recupera, solamente se recuperan los tejidos meristemáticos. Entonces, una vez que deje de llegar agua y oxígeno a ese órgano, se va a morir el meristema y se va a morir el resto de la planta, que se quede sin agua. Y si es, por ejemplo, en el tallo central de un árbol, se muere el árbol completo. El xilema va a estar formado por células muertas, lignificadas, que se llaman traqueidas, son enormes, son muy grandes, y tenemos que es una arriba de la otra. Así, hoy estoy dibujando mucho. Sí. Y este espacio, el del medio, se va a eliminar, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo mejor así. Y va a formar un conducto completo desde la parte más baja de la planta hasta la parte de arriba. Una tubería prácticamente. El xilema, esto es un tallo de monocotiledonia, de maíz. El xilema va a estar ubicado de forma estratégica. En las monocotiledonias va a formar estas caritas asustadas. Siempre que vean esta carita asustada, las células enormes son el xilema, y las células pequeñitas y que casi no se diferencian son el floema. Recuerden que esto es así porque estas están muertas y tienen lignina y una pared más gruesa. Lo que vemos alrededor es esclerénquima que está protegiendo el haz vascular, no es
no es el haz vascular en sí, ¿ok? No es tejido conductor. En el caso del floema, y les muestro exactamente la misma imagen, el floema es la parte que vemos acá de azul, y el floema se va a encargar de transportar agua y nutrientes, proteínas y azúcares, que es lo que llamamos savia elaborada. Las traqueidas son xilema y las células del floema se llaman células cribosas, ¿ok? Cribosas, no se burlen de mi R. Esas células sí están vivas, tienen una pared normal y además ellas tienen algo que se llama placa cribosa, es decir, tenemos una célula que se conecta con la otra, pero no hay un espacio hueco ahí. Lo que tenemos es una placa con rayas o con puntos, en fin, con huecos, ¿ok? Esos huecos son los que van a permitir el paso del fluido de célula a célula, esa placa cribosa, que es una característica exclusiva del floema. ¿Qué más importa acá? En el caso de las plantas dicotiledóneas, es distinta la estructura del vaso, del haz vascular. De hecho, en monocotiledóneas siempre la vamos a ver así, la carita asustada. En dicotiledóneas podemos tener un montón de cosas. Podemos tener floema afuera y xilema adentro, o podemos tener la mitad de floema, la mitad de xilema, y esto se repite una y otra vez alrededor del tallo. Eso es un tipo de combinación distinta. ¿Okay? Eh, ¿Cuál otra podemos tener? Podemos tener xilema formando esto y un anillo y unos anillos de floema por acá, y todo esto dentro del tallo. ¿Okay? La disposición del tejido vascular se llama estela y hay una enorme cantidad, sifonoestelas, ataxostelas y otras estelas que ni me acuerdo cómo se llaman. ¿Okay? Ahora, esos eran los tallos vasculares, ahora quedan los tejidos vegetativos. Tejido vegetativo, más bien no es un tipo, es una clasificación adicional. Todo tejido que se encargue de cualquier cosa que no sea reproducción se va a llamar tejido vegetativo. Y si se encarga de la reproducción se llama tejido reproductor. En los tejidos reproductores solamente vamos a tener ovario y las tecas o las anteras de la flor. Es lo único reproductivo. También vamos a tener tejidos reproductivos en plantas inferiores, por ejemplo, el esporangio o el gametangio, según la generación que tengamos. Esto. Microsporofito, megasporofito, arquegonio y anteridio. Estos son tejidos reproductivos también, que luego es lo mismo que la antera y el ovario, solamente que ese es el nombre genérico cuando no estás especificando un tipo de planta. Ay, ¿qué hice? Ya vaya, estoy haciendo mal la tecla. Ya. Ahora, entrando con los órganos, esta misma clasificación la podemos aplicar a los órganos, ¿ok? Órganos vegetativos son todos los órganos que están formados por tejidos vegetativos y que también son estériles, ¿ok? Un órgano estéril o un tejido estéril es un tejido que no es reproductor, es un nombre complementario. Y órgano reproductor, eso sí, solamente va a ser flor, fruto y semilla, que son los implicados en la reproducción sexual de la planta. Los órganos que intervienen en reproducción asexual no los vamos a llamar reproductores, porque la reproducción asexual la hace, por ejemplo, un pedazo de tallo, que es un tejido vegetativo estéril, que eso sería un esqueje, un pedazo de tallo que siembras por sí solo. O un tubérculo, que es un pedazo de raíz modificada, sigue siendo un tejido vegetativo aunque puede hacer reproducción sexual. Los órganos de la planta siempre solamente son tres y todos los demás vienen de estos tres: la raíz, el tallo y la hoja. La raíz en este caso, ay, ¿dónde me parece acá el tiempo que queda? No lo veo. Quedan 6 minutos.
La raíz es el órgano que obviamente crece bajo la tierra, se va a originar a partir de la radícula de la raíz, del embrión, ¿ok? Que es la parte inferior del embrión, la que da hacia el polo sur. Va a tener como características tener geotropismo positivo, que quiere decir que es capaz de moverse hacia la tierra. Va a tener fototropismo negativo, que es que se mueve lejos de la luz. Todo esto para poder moverse hacia el fondo de la Tierra. Y va a tener hidrotropismo positivo, que es la capacidad de detectar gradientes de agua y moverse en función de ese gradiente. Hacia donde haya agua, ella se va a mover. Y si la célula de la raíz detecta que el agua está disminuyendo, cambia su orientación y se mueve en sentido contrario. Eso lo hace, en este caso lo que tenemos acá es un dibujito, una raíz. Va a haber un balance entre etileno y auxina que va a ir reciclando. Si aumenta etileno, disminuye auxina. Y un gradiente de calcio. Estas dos cosas, ¿para qué sirven? Sirven para detectar la concentración de agua que hay, o sea, la humedad relativa. Entonces, a medida que detecte mayor cantidad de humedad relativa, hacia ese lado se va a orientar el crecimiento. El lado que da hacia la humedad deja de crecer y el que está en contra crece, ¿ok? ¿Qué va a tener como consecuencia? Que este lado se queda fijo, rígido y este sigue creciendo, entonces esto tensa la raicilla para que se mueva en ese sentido y haga la curvita y crezca hacia el gradiente de agua. En el caso de el geotropismo positivo lo va a hacer a partir de amiloplastos. Los amiloplastos son pesados, entonces ellos van a caer en función de la gravedad. Hacia donde ellos estén orientándose por gravedad, se va a dirigir el crecimiento de la raíz. Entonces no importa en qué posición coloques la raíz, ella siempre va a crecer en el mismo sentido que vaya la gravedad. Y por eso es que se puede mover hacia el agua. Perdón, hacia la tierra. La de la luz es parecida. Detecta la fuente de luz y se mueve en sentido contrario a esa luz. Funciones de la planta, de la raíz, son obvias. La primera es fijar la planta al suelo. La segunda es absorber agua y minerales. Y la tercera, importante también, es servir como reservorio. Reservorio de almidón en tubérculos, o en rizomas, que son raíces modificadas. También tiene la función de formar un rizoma, que es una estructura reproductiva asexual. ¿Ok? Y también tiene una función de antecrisis. En algunos casos las raíces producen yemas, olvidé el nombre de esas yemas, adventicias, que son yemas que no están en el tallo, o que no están donde deberían estar, que es en el entrenudo. Esas yemas, si la planta de arriba se muere, esas yemas germinan y producen la plantita nueva. ¿Ok? Muy común en árboles. Ahora queda 2 minutos, 3 minutos. La raíz la vamos a dividir en una parte que es la meristemática, que está casi en la punta y es la única que crece. Crece hacia arriba. Se crece hacia arriba y obviamente eso hace que la raíz se elongue hacia abajo. Vamos a tener una zona de crecimiento que es donde se produce la diferenciación de ese meristema para formar el resto de la raíz. Una zona pilífera que está alrededor de la zona de crecimiento y tiene pelos porque el resto de la raíz está cubierta de madera y obviamente no hay intercambio de agua. Y una zona adulta que es la que está cubierta de madera y por lo tanto no absorbe agua. En la punta de todas las puntitas de la raíz, la punta de la puntita, y esto porque está con B pequeño, no me he dado cuenta, vamos a tener una estructura que se llama cofia o pilurriza, que es un casquito. Un casquito rígido que evita que las células se mueran. ¿Por qué? Este es el lado que va a chocar contra las piedras, contra el concreto, contra las rocas, contra la arena. Entonces este lado debe estar bien protegido. Estas son células muertas de esclerénquima que protegen al resto de la raíz. Tenemos el meristema acá, bien pequeñito, que va a crecer hacia arriba, una zona de diferenciación o de crecimiento, y a medida que nos acercamos al lado externo, tenemos ya las regiones maduras o adultas de la raíz. ¿Okay? Hay un haz vascular particular en la raíz y es que las raíces siempre van a tener este tipo de estela. ¿Ok? Vamos a tener el xilema todo ubicado en el medio, formando como un triangulito, como una estrella ninja, y tenemos el floema alrededor. Un cilindro regular, el normal que siempre existe,
y además 2 cilindros adicionales. El que vemos claramente se llama endodermis. Es una epidermis dentro de la raíz para proteger mucho más el haz vascular. Y tenemos adentro de ella una más delgada que se llama periciclo, que es para darle mayor protección todavía. ¿Por qué? Porque si el haz vascular de la raíz se daña, la planta entera se queda sin agua y la planta entera se muere. Por eso es que tiene que estar bien protegida. Entonces, vamos a parar acá. Bueno, mientras Oscar termina de aparecer, ¿y quién más falta por aparecer? Emanuel, que también se desapareció. Continuamos. ¿Qué les decía yo? Allá. Esta forma, esta morfología que tenemos de la raíz es una de las características más definitorias de qué es una raíz y qué no lo es. Solamente existe el periciclo y la endodermis dentro de la raíz. Fuera de ella y en ninguna otra parte de la planta vamos a encontrar esos dos órganos. Además de tener la función de protección, el periciclo y la endodermis tienen una función de regulación, a modo de aduana, por así decirlo. Obviamente, como la raíz es el órgano encargado de la asimilación de agua y todo lo que venga disuelto en el agua, él necesita controlar de muy buena manera qué entra y qué no ingresa a las plantas. Entonces, por todo esto, antes de llegar al tejido vascular, o más bien, el tejido vascular no va a llegar a la superficie de la raíz. Se va a quedar acá, que es esto que vemos acá, ¿ok? De color marroncito. Fíjense cómo está protegido por el periciclo de color morado y la endodermis de color verde. Entonces, el agua se va a ir moviendo entre las células de la raíz que no son vasculares. Se va a ir moviendo por unos canales, que no me acuerdo el nombre, me olvidaron, demonios. Plasmodesmos, que son unos huequitos que están ubicados en la pared de la célula, entre pared y pared. El agua y todo lo que absorbe la raíz se va a ir moviendo por ahí, sea venenoso, sea bueno, sea agua, sea cianuro, sea material radioactivo, lo que sea, se va a ir moviendo por allí. Pero una vez que ese canal llega hasta la endodermis y luego al periciclo, por acá no va a pasar. Acá hay unas bandas que se llaman bandas de Caspari, que tienen la función de permitir la entrada solo de ciertas sustancias. En el caso ideal, de permitir solo el ingreso de agua y de iones, ¿ok? Por ejemplo, sales como sales nitratos, azufre, sulfatos, fosfatos, que es fósforo, eh, y sales como sodio y cloro, ¿ok? En el mejor de los casos es lo único que va a permitir las bandas de Caspari que ingresen. Entonces luego de ese filtro, al haz vascular, al xilema, solo va a ingresar lo que se necesita, que es agua y sales. Y todas las sustancias tóxicas que suelen ser más grandes que un ion, se quedan por acá afuera. ¿Okay? Algunas quedan guardadas en el parénquima de la raíz, otras son excretadas nuevamente al ambiente. Cuando las guardan, la planta nos es útil para limpiar, por ejemplo, cuerpos de agua. Si el suelo está contaminado con cianuro, podemos utilizar plantas para que absorban el cianuro y lo guarden. Y así limpiamos la región. Eso se llama bioremediación. Ahora, cuando esa aduana no funciona bien, entonces el material tóxico ingresa al xilema y no hay forma ni habrá forma de limpiar la planta probablemente se va a morir envenenada. Algo adicional del tejido vascular que no les mencioné es el sentido del movimiento. ¿Okay? El xilema, que transporta agua, va a ir de abajo hacia arriba, desde la raíz hasta la hoja, mientras que el floema, que transporta azúcares, va a ir desde la hoja hasta la raíz, de arriba hacia abajo, porque el agua se absorbe por la raíz, no puede ir de la hoja hacia la raíz, porque el agua entra por la raíz. Y el xilema transporta azúcar que se produce en la hoja por fotosíntesis. Entonces no puede ir en sentido contrario, solo puede ir de la hoja a la raíz. Ese sentido contrario se mantiene en todos los órganos de la planta y en todas las plantas, ¿okay? Que existen hasta ahora. La raíz puede ser de dos tipos principales. Hay otros tipos adicionales, por ejemplo, raíces aéreas y raíces coralinas y un montón de cosas raras. Pero
En general, dos tipos. Una raíz pivotante o axial que tiene un eje principal o una raíz principal y raíces secundarias. Y una raíz fasciculada que no tiene raíces principales. ¿Ok? Forman como una maraña de pelos raros, casi todos del mismo tamaño, que no se puede diferenciar una principal y una secundaria. Las pivotantes son típicas de dicotiledóneas y las fasciculadas son típicas de monocotiledóneas, al punto de que hasta ahora creo que todas las monocotiledóneas tienen ese tipo de raíz y todas las dicotiledóneas tienen ese tipo de raíz o alguna variante de ellas, pero no presenta, por ejemplo, no hay dicotiledóneas con raíces fasciculadas o monocotiledóneas con raíces pivotantes. Una pequeña excepción pudiéramos decir son las palmeras, que son árboles monocotiledóneos. Son el único árbol de este grupo. Sin embargo, sí hacen raíces fasciculadas que crecen muy hondo y son más gruesas, pero siguen siendo raíces fasciculadas. Pasando al tallo, también llamado vástago, el tallo es la parte aérea de la planta que no es hoja, así de corto. Si está fuera del suelo y no es una hoja, entonces es un tallo. Sea verde, sea marrón, sea rojo, sea amarillo, el color que sea. Puede estar, eh, puede tener madera o no tener. Si no tiene madera, entonces lo vamos a llamar tallo herbáceo, ¿ok? Propio de hierbas. Y si es verde, va a tener algún nivel de actividad fotosintética. Si tiene madera, es marrón, es duro, lo vamos a llamar un tallo leñoso, ¿ok? Que es propio de árboles y arbustos. Propiedades son exactamente las opuestas a la de la raíz. Tiene geotropismo negativo. Geotropismo negativo quiere decir que se mueve en contra de la Tierra, o en contra de la gravedad en realidad, y tiene fototropismo positivo, es decir, que se va a mover hacia la fuente de luz, venga de donde venga. ¿Ok? Si es un pequeño haz de luz en una habitación oscura, lo va a detectar y va a crecer aceleradamente hacia ese lado para que las hojas puedan empezar a hacer fotosíntesis. Su función es ser sostén de flores, frutos y hojas. Al mismo tiempo tiene una función de conducción de la savia elaborada que se produce en la hoja, que va hacia abajo hasta la raíz. Y tiene, además de esa función mínima fotosintética en la mayoría de hierbas, en plantas que no tienen hojas, como el cactus, sí tiene una función fotosintética completa. Esas cosas que vemos, otra vez el dibujito, se borra. Esas cosas, ay, qué fastidio. Esas cosas que tiene el... No, qué feo que ese dibujo. Esas cosas que tiene un cactus, ignoren el horrible dibujo que acabo de hacer. Primero no parece algo grosero. Mira, ¿qué tiene el cactus? Eso es un tallo modificado que se llama cladodio, no son hojas. Las espinas que tiene el cactus son las verdaderas hojas que durante la evolución de la especie se han modificado hasta convertirse en espinas. ¿Ok? No tienen actividad fotosintética, no son capaces de hacer fotosíntesis, solamente tienen función de defensa. El tallo adquiere completamente la función fotosintética y además tiene mucho parénquima acuífero para la reserva de agua. En plantas que no sean como el cactus, que el tallo no haga tanta actividad fotosintética, en general el tallo sí va a tener también una función de reserva, pero reserva de almidón, para en cualquier caso que la planta pase por un periodo de estrés, no haya agua, no haya comida, no haya luz, puede suplirlo a partir de las reservas que ahí tiene. Ahora, el tallo se puede dividir en regiones. Tenemos los nudos, que es donde están las yemas laterales, de lo cual sale la raíz o la hoja, ¿ok? O yemas axilares también. El espacio entre los nudos se llama entrenudo y es la parte de la planta que se elonga, o sea, la que crece hacia arriba. La punta superior se llama extremo apical del tallo o caulinar, también en la punta del tallo.
y tiene el meristemo apical, que tiene la dominancia apical. Mientras este meristemo esté funcionando, las yemas laterales no van a emerger, van a estar inactivas. Para que estos meristemas actúen, para que estos meristemas laterales se activen, tenemos que quitar manualmente el meristemo apical, o sea, picarlo, o tiene que aumentar la concentración de ciertas hormonas para que su actividad se apague. Y cuando se apague, entonces las laterales comienzan a emerger. Aquí tenemos la clasificación que les dije. Los tallos leñosos tienen suber y madera, o corcho y madera, si lo quieren llamar de esa manera. Mientras que los herbáceos no tienen ninguna de esas dos funciones. Tejidos, perdón. Ahora, los tallos leñosos solamente existen en un grupo selecto de dicotiledonias. Ninguna monocotiledonia es capaz de desarrollar tallos leñosos. O sea que ninguna planta monocotiledonia puede ser un árbol, porque un árbol es una planta leñosa. Ahí tenemos las palmeras. En este caso las palmeras no tienen madera, son plantas arborescentes. Eso que parece madera es una cutícula que está mucho más solidificada. La diferencia es que la madera se forma ¿por qué? Por esto que vemos acá rojo en el medio, que tiene anillitos, esto es el xilema, o sea, el tejido vascular que transporta agua, que está muerto, que está lignificado. Esto es en realidad la madera. Las palmeras, sin ninguna monocotiledonia, tiene esto. Lo tiene así, como lo tenemos acá con las caritas asustadas. Incluidas todo tipo de palmeras, cocoteros y lo que se les ocurra. Lo que se ve en la palmera es una cutícula mucho más gruesa que no está lignificada. Por eso es que ustedes la pueden agarrar y la sacan con fibras. Es fibrosa, es colénquima, pero no es madera. Los tallos leñosos tienen este periodo de crecimiento que es, ¿cómo es? Durante la primavera y el verano, el tallo crece mucho y además de que crece mucho, crece a alta velocidad, produciendo esta diferencia en... No tengo la tafatina, no la tengo. Este patrón de células separadas una de otra. A medida que nos acercamos al otoño y al invierno, deja de crecer tanto, o sea, deja de producirse xilema. Entonces, como deja de producirse xilema, las células están más cercanas entre sí. Y al estar más cercanas entre sí, se ve como se ven más oscuras el patrón. ¿Okay? Eso se repite año tras año. Leño de verano, de primavera, verano, otoño, invierno. Verano, primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Cada año se repite, entonces al contar los anillos de un tronco, podemos saber con mucha precisión cuántos años de edad tiene. Y, por ejemplo, si hubo una sequía, si hubo un incendio, todo eso queda registrado acá. ¿De dónde vienen estas dos cosas? De un meristema secundario que se ubica acá donde estoy señalando, donde se ve la diferencia entre el rojo y el azul. Esto que está acá es el meristema primario vascular de cuando la planta era una plantita pequeña, no era un árbol. Eso luego se muere, ¿okay? Y queda un espacio hueco que se llama médula. Luego aparece un meristema secundario acá que va a producir xilema hacia adentro y floema hacia afuera, que es el que vemos de azul. Y luego esto que vemos acá de colores es la corteza, que tiene estos huecos por los que pasa resina. Y tenemos por último el suber, o la madera, o lo que llamamos corteza por fuera, que es protector. ¿Okay? Esto es un tallo de pino, por cierto, porque tiene conductos de resina muy gruesos. Los tallos herbáceos no tienen nada de eso. Fíjense que tiene una cutícula delgadita y si es dicotiledonia tiene esta distribución de bases vasculares por todo el tallo. Si es una monocotiledonia tiene las caritas asustadas que ya hemos visto. La hoja es el órgano más fácil de todos también. Función, se forma de las yemas foliares, que son yemas axilares que dan origen a hoja. Y ya. Tiene mucho parénquima clorofílico. Obviamente su función es realizar fotosíntesis. En menor medida realizan respiración, pero solo en una proporción muy pequeña, 1%, 2% si acaso, para mantener con vida las mitocondrias que todavía tienen.
Y tienen los haces vasculares que tienen la función pues, de transportar los productos de la fotosíntesis al resto de la planta y recibir agua para realizar fotosíntesis. Sus partes, la parte de arriba, que es el haz o superficie adaxial, la parte de abajo, que es el embés o superficie abaxial, el pecíolo, del cual se une, los nervios, el borde, que se llama borde, y toda la parte plana de la hoja se va a llamar limbo. ¿Okay? En la parte de arriba es donde tenemos la cutícula. En la parte de abajo vamos a tener los estomas. Son los estomas los que permiten... Ay, Dios, ¿dónde está? No, acá. Son los estomas, estas aberturas que tenemos acá por los cuales entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno. Se abren solamente por la parte de abajo. En la parte de arriba no hay. ¿Okay? Y obviamente hay muchas morfologías de hoja. Como la hoja la vamos a considerar desde la yema foliar, desde acá, cualquier cosa verde que salga de ahí es una hoja. Si es esta hojita que normalmente conocemos, eso se llama hoja simple. Sin embargo, si parece que son muchas hojas pegadas, eso lo vamos a llamar hoja compuesta, o sea, una hoja formada por hojas. Y esas no se van a llamar hojas, sino foliolos. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos hojas palmeadas con forma de palma, hojas pinnada como esta, hojas bipinnada, que es esto se repite acá otra vez, es como un racimo de racimos de hojas. Si no tiene peciolo, lo llamamos sésil, y si envuelve a la planta, al tallo, se llama envainada. Esto es muy común en monocotiledóneas. El maíz, por ejemplo, hace esto. Diferenciar rápidamente una mono de una dicotiledonia es fácil. Si tiene los haces vasculares así, paralelos, es una monocotiledonia, al 100%. Si no los tiene así, es una dicotiledonia. Puede tenerlos en forma de red como esta, puede tenerlo de la forma que le dé la gana, porque hay muchísimas maneras de tener los nervios en las hojas. Pero si no es paralelo, entonces es una dicotiledonia. ¿Okay? Y ya para terminar con la evolución, fíjense que planta, que esto sería Arqueplástide completo, está ubicado bastante lejos de los hongos, que son los que están en rojo, ¿okay? Bastante lejos de las amebas. Este grupo que tenemos acá estaría más cercano a que lo que normalmente llamamos algas, como foraminífera, que es parte de Rhizaria, o las diatomeas, o las algas pardas, que son esteromenópilos. A buena hora viene a aparecer este niño. No. Ay, Dios. Acá tenemos la clasificación que le dije al inicio. Tenemos, esto es Arqueplástide completa, si incluimos a Glaucofita y a Rhodophyta. Si no las incluimos, tenemos a Viridiplante, que también la podemos llamar Clorofita, solo que este nombre es más viejo. Ahora el nombre más común es Viridiplante. De todas maneras, esto aquí tiene la fecha, 2015. Y esto es según Katziran, en el 2015. Esto cambia, ya han pasado 5 años, 5 años de una clasificación es mucho. Esto ya no está al 100%, ya no es exactamente igual. Ahora, esa evolución de clorofita la vamos a tener acá. Ay, Dios. Entonces, el que tenemos acá a la izquierda es un grupo externo, es decir, un grupo que sirve para comparar la evolución de todas las demás y decir que no está relacionado con ellos. Esto es clorofitas, que sería la base de Viridiplante. ¿Okay? De aquí en adelante, o sea, de... Quítate pues, barrita ridícula. Quita el seguro de la puerta. De esta línea que termina acá abajo, vamos a tener todas las plantas verdes, o sea, viridiplante. Eso incluye un montón de grupos que no conocen, pero fíjense que acá tenemos caroficia, que es carofita, o sea, el ancestro de las plantas que todavía es un alga, que todavía no tiene tejidos desarrollados. A partir de allí, pasamos ya directamente a las plantas terrestres, iniciando con los musgos, los Anthocerotophyta, Marcantiophyta y Anthocerotophyta. De allí aparece por primera vez el tejido vascular en los licofitos. ¿Okay? Y después de ellos es que aparecen
los tejidos vasculares de los helechos. También en este punto desaparece el flagelo de los gametos de las plantas. O sea, de aquí, de plantas vasculares hacia arriba, ya no es necesaria el agua para que ocurra la fecundación de los gametos. Acá en este punto aparece por primera vez la semilla, y aparece la semilla con las cícadas o cicadofita, que es un grupo bastante viejo. Durante la época de los dinosaurios y antes era muy común, ahora no tanto. Quedan creo que 12 o 15 especies, cuando mucho, o 8, entre 8 y 15, no hay más de ahí. Y la mayoría son de Asia. Y tenemos al mismo lugar, o en forma simultánea, Ginkgo biloba, que solamente nos queda una especie. De aquí en adelante tenemos un desarrollo particular de la estructura reproductiva, que nos diferencia a los pinos, a los cipreses y a los dianetum. ¿Okay? Y por fin, en este punto, con Amborella tricopoda aparece la flor por primera vez. Esa señorita Amborella tricopoda es importante que la recuerden, va a ir para el examen, ¿ok? Sí o sí. Y me interesa que lean un poco sobre ella, así que se las voy a mandar de tarea. Después de Amborella tricopoda, que aparece por primera vez la flor, ya lo que ocurre es una diversificación masiva de esa flor. O sea, empiezan a aparecer más y más y más formas distintas de flores y de frutos, y no hay muchos cambios, ¿ok? Cambios en tejidos prácticamente no hay, hasta que aquí aparece las monocotiledonias, que son las últimas, ¿ok? Fíjese que desde Amborella tricopoda hasta Magnolide, que es el grupo más extenso de plantas con flor, no hubo muchos cambios. O sea, la flor cambiaba, tenía más o menos pétalos, tenía estilos de una forma o de otra forma, pero tejidos vasculares, tejidos del tallo, de la raíz, no tenían cambios drásticos. Recién acá, con las monocotiledonias, es que aparece ese cambio drástico, al punto de que las monocotiledonias se convirtieron finalmente en el grupo más exitoso de plantas. Tienen un metabolismo distinto, que es C4, tienen unas mayores adaptaciones a los climas extremos, tienen adicionalmente un crecimiento mayor y finalmente son nuestra principal fuente alimenticia. ¿Okay? Ya con eso terminamos, chicos, 57 minutos de clase. ¿Tiene preguntas por si acaso? ¿O nada? No. ¿No? Ya. Teacher, disculpe lo demás, de verdad. Sí, Mi hace internet tarea. me está fallando. Ah, ya. Y me sigue fallando. Si está que se vaya y está que viene. Ya sé. Disculpa. Excusas. No, mentira. Yo les mandé tarea la semana pasada. Che, qué malo, ya valió. La semana pasada no les mandé tarea, ¿verdad? ¿Cómo? La semana pasada les mandé tarea. No, ¿verdad? Creo que sí. No les mandé tarea. Entonces, en el transcurso de la tarde les estoy publicando la tarea de biología. RM no vamos a tener. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces, en el